Buenas tardes, continuamos con la profesora Luisa Mendoza. El tema, características de los procesos formativos de los investigadores criminales en Sudamérica. La profesora Luisa Mendoza es abogado, especialista en Derecho Procesal Comparado, magíster en Educación Superior, mención Docencia Universitaria, formación en Docencia Policial y Docencia en Seguridad Ciudadana y servicio penitenciario. Se ha desempeñado como funcionario policial, abogado litigante y docente policial y criminalística por más de 20 años, entre otros. Con una excelente carrera, hoy podemos dar nuevamente la bienvenida en este último día del Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado internacional a nuestra querida profesora Luisa Mendoza. Adelante. Buenas tardes. Gracias nuevamente a César Los Andes por esta oportunidad que me han dado. En este momento les voy a hablar sobre un tema un poco álgido que es los procesos formativos dentro de los investigadores. En Sudamérica se da un fenómeno que nos preocupamos por la delincuencia, nos preocupamos por todos los hechos delictivos y no hablamos y no enfocamos uno de los mayores problemas que es la formación de estos funcionarios, de los funcionarios investigadores, de los funcionarios policiales, de los que resguardan la escena, de los que tienen que investigar un crimen y la comisión del delito y quién es el que llegar a quién es el culpable de ese delito. Ya hemos tocado el punto de que la criminalística pues nace con una serie de ciencias, técnicas, métodos, procedimientos que han traído a esta ciencia de diversos científicos, entre esos Vidocq, como fue la primera vez que se moldeó una huella de calzado en una escena de crimen. Está Bertillon, Galton, todos ellos trajeron a la criminalística una serie de técnicas que son necesarias y que aún tienen vigencia en la actualidad. Debo destacar principalmente al argentino Juan Busetti. ¿Por qué? Porque él trae a la criminalística la ciencia de la hipnofalangometría, donde él aplica enseña en su investigación 4 tipos de espirales, de triángulos, para descubrir al delincuente dentro de una escena del crimen. Lo destacable, un suramericano. Entonces, sus técnicas todavía son utilizadas, aún son utilizadas actualmente. Y también tenemos que reconocer al científico Hans Gross, quien es el padre de la criminalística. Él fue el que primero utilizó el término criminalística como una ciencia. Entonces, la criminalística responde a una serie de preguntas fundamentales, las preguntas de oro: el qué, el cómo, el por qué, el dónde, el cuándo y el quién. A diferencia de la criminología, por lo general tendemos a confundirlas, pero debemos destacar que la criminología responde al por qué. La criminología investiga el antes, el durante y el después. Esa persona cometió el delito, mientras que la criminalística solo contesta el después. Después de cometido el hecho delictivo, voy a averiguar el qué, el cómo, el por qué, el dónde, el cuándo y el quién. Entonces, haciendo una investigación más exhaustiva, el Estado le debe garantizar a las personas, a sus habitantes, a sus ciudadanos, le debe garantizar seguridad. ¿Y cómo la garantiza? A través de sus cuerpos de seguridad ciudadana, en este caso a través de la policía. Y voy a hablar de la policía en sentido amplio. Yo sé que hay países donde la parte investigativa está dentro del mismo cuerpo policial, mientras que hay otros países suramericanos donde ambos cuerpos son divididos, o sea, está un cuerpo destinado para la investigación criminal y hay un cuerpo destinado para la policía preventiva. Entonces vamos a hablarlo en el sentido amplio. Ese policía debe
transcurrir una formación, debe estar sometido a una formación. Esa formación a nivel suramericano, lo voy a hablar en general, está siendo dictada por academias, escuelas y universidades. Pero hay un problema. En especialización en crimen organizado, ¿hay alguna academia, escuela, universidad que lo esté haciendo? Entonces, aquí es donde entra una disyuntiva. Se forma el funcionario policial, pero en determinadas áreas, áreas que supuestamente son generales, áreas que supuestamente es el día a día de ese policía, ese funcionario que está trabajando en la calle. Entonces, voy a hacer una comparación breve de lo que ocurre en cada país. Tenemos a Perú, en primer lugar. En Perú ocurre el fenómeno de que es un curso de funcionario policial el que hacen los efectivos cuando ingresan a estos cuerpos policiales, hacen un curso. Este curso por lo general dura entre 6 meses a 1 año. Y se da una serie de que no hay una formación especializada en crimen organizado. En este momento, en cursos no hay una formación, meramente se le podrá mencionar. Y en la parte de universitario, a nivel universitario, solamente se ve el crimen organizado, o la criminalística, mejor dicho, se ve solamente como una simple asignatura. ¿En qué carreras? En la carrera de Derecho y en algunas carreras de maestrías. En el centro de estudio de la PNP también se ve la criminalística y el crimen organizado como un tema, un simple tema para especializarse. Pero no hay todavía un área, una maestría, un diplomado, una especialización que forme a ese funcionario policial y lo dote de las herramientas para él defender y buscar, investigar a este crimen organizado. Actualmente estuve investigando, en noviembre de este año inició una especialización en la Academia de la Magistratura del Perú. Esta especialización es en crimen organizado y secuestro. Esperemos que salga esa formación y se extienda a todos los funcionarios de la PNP. Pero por el momento creo que solamente está siendo dictada hacia abogados, periodistas y algunos funcionarios que están interesados en el tema. Entonces, preocupa en Perú que no hay una carrera especializada, una carrera independiente, una carrera autónoma en criminalística y que pueda graduar a funcionarios, a personas especializadas en esta ciencia. Vemos en Colombia que también se dictan cursos, diplomados, seminarios, y hay una formación universitaria dictada por distintas universidades a nivel del territorio colombiano. También se observa una formación conjunta en convenio con la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, se da una línea de investigación para capacitar a los servidores públicos, principalmente a jueces y fiscales, a los que trabajan dentro del sistema judicial, a nivel nacional e internacional. Hay que destacar también que la Policía Nacional Colombiana es uno de los cuerpos que se ha encargado de dictar cursos y especializaciones a nivel internacional en otros países sobre el crimen organizado. Hay que destacar eso y se le aplaude a la Policía Nacional Colombiana. Pero hay forma suficiente allá para que se dicten estas diferentes especializaciones. Tenemos en la Policía Argentina, en el país argentino, cursos, diplomados y formación universitaria, también de una universidad que dictan, pero solamente el crimen organizado se ve a nivel de diplomado. Actualmente no hay ninguna carrera específica que especialice el crimen organizado, solamente a nivel de diplomado, pero sí hay formación universitaria para graduar criminalistas. Este diplomado sobre crimen organizado está siendo destinado a abogados, funcionarios policiales, seguridad, periodistas, pero no a muchachos de pregrado, que es lo importante destacar, que también se necesita una formación en esa área. En Uruguay,
se están dictando cursos, diplomados, también hay formación universitaria, pero entonces vemos hay que destacar que allá también se da una capacitación especial con expertos internacionales, principalmente colombianos. Aquí es donde ha actuado la Policía Nacional Colombiana, formando y capacitando a los funcionarios policiales de este país en crimen organizado. Tenemos en Venezuela que también se dictan cursos, diplomados, y también hay formación universitaria a nivel de criminalística. Está la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, quien dicta y forma funcionarios en criminalística, y también ve el crimen organizado solamente como un tema, es un tema, no es una especialización, solamente se dicta como un tema en pregrado y posgrado en esta universidad. Debo destacar, antes de comenzar con las características de estos procesos formativos, que es cierto, estas universidades a nivel suramericano y estas academias también a nivel suramericano dictan estos cursos, diplomados, formación universitaria, especializaciones, pero no garantiza que estas personas que se están profesionalizando tengan un cargo o un empleo una vez que se profesionalicen. Esto hay que destacarlo. Yo sé que muchos se preocupan por su formación, muchos les gusta el tema, sienten la vocación hacia la criminalística, pero no hay esa área de trabajo que pueda abarcar todo el boom que ha generado esta materia, este interés que se ha dado en los últimos tiempos. También hay que destacar que la formación, debido a la actual pandemia que estamos pasando a nivel mundial, ha cambiado. Ha habido una evolución drástica en la formación y educación de todos los ciudadanos. De pasar a una educación presencial en institutos, academias, estamos en una formación virtual. Ya todos estamos claros que la información está en el internet, la información está en la web. Entonces, si yo me quiero formar, me quiero profesionalizar, me inscribo en un curso online, observo los videos, observo la formación, y si estoy aún más interesado, entonces empiezo a ver videos de YouTube o información que consigo en la red, en la web. Entonces, ya esa formación que había antes, que es ese secreto y ese sumario que había para capacitar a una persona, ya no lo hay, no existe. Ya el Internet rompió todas las barreras y todos los límites que había con respecto a este tema. Ya las personas, si se quiere formar, si se quiere especializar en determinada área, pues acude a la internet, acude a la web y consigue toda la información que pueda conseguir, que quiera conseguir, que le sirva para especializarse. Y esto no es un secreto para nadie. Estamos ante un fenómeno que ha abarcado una virtualidad y ya no es necesario entrar a un aula para yo enterarme de determinada información. Ya es mi interés lo que busca esa información. Así tenemos entre las características de los procesos formativos que la formación profesional en el área con personal capacitado es necesaria. No es solamente formar a un funcionario policial, es tener personal capacitado para ello. Es realizar una formación no solo a la persona que está interesada en ser criminalista, es también formar a ese profesor, capacitarlo con la herramienta suficiente para que el profesor pueda expandir, pueda dictar todos esos conocimientos que tiene y que de lo que es dueño y dárselos al estudiante. También necesitamos personas con vocación hacia el área criminalista y forense. Debido al boom que les estoy diciendo, el fenómeno de que ya todo el mundo quiere en este momento inmiscuirse en el área forense, pues olvidamos la vocación. Y hay personas que se les da la oportunidad de ocupar ciertos cargos dentro como investigadores criminalistas, y cuando uno los lleva a una morgue o tienen que estar en presencia de una autopsia se desmayan. Entonces hay que revisar bien qué es lo que yo quiero ser, cuál es mi motivación para yo estar en esta área, porque es necesario tener un funcionario cabal
que ante cualquier situación sepa responder como debe ser. La formación con carácter científico aplicando el método experimental. Aquí se debe formar al funcionario, enseñarlo a investigar, a plantearse hipótesis, a ver cómo se cumplen esas hipótesis, cómo investigar, cómo llevar y aplicar el método deductivo, cómo llevar de una cosa que yo encuentro, de algo particular, llevarlo a lo general, cómo una simple evidencia, una huella de calzado en determinado suelo, en determinado terreno cerca del cadáver, me va a informar a mí quién cometió el hecho, quién lo pudo cometer, cuánto pesaba. Todo eso se determina con estas técnicas y estos procedimientos. Entonces, debo aplicar el método experimental, aplicar las ciencias naturales aquí. La preparación para establecer el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, porque necesitamos con lo que se consigue en el sitio del suceso, con lo que se consigue en la investigación, de contestar todas estas preguntas que son las preguntas de oro de la criminalística. Entonces, necesitamos buscar las pruebas, las evidencias que nos van a ayudar a colocar a un delincuente tras las rejas. La formación para efectiva prevención y reconstrucción de los hechos. Se debe formar a ese funcionario y de investigación, a ese policía, para que efectivamente reconstruya el hecho, para que efectivamente consiga la suficiente evidencia para determinar quién cometió el hecho, cómo lo cometió y por qué lo cometió. Tenemos también que esta formación debe ser continua y actualizada. No es formar a un funcionario policial en un curso de 6 meses, un año, y después olvidarnos de esa formación, de esa especialización que debe tener ese funcionario policial. Al contrario, el policía es un ser que tiene que estar continuamente estudiando, preparándose. Hay nuevas técnicas. La delincuencia organizada tiene a su disposición todo el dinero suficiente, el capital suficiente para disponer de todos los avances tecnológicos. Y asimismo debe también montarse ese funcionario policial en todos esos avances tecnológicos. Él también tiene que estar a la altura de la evolución que practica ese crimen organizado. Él también debe continuamente estudiar, debe actualizarse, debe formarse tecnológicamente, abarcar muchas áreas. El policía debe tener un conocimiento en matemática, debe tener conocimiento en física, química, biología. ¿Por qué? Porque ese funcionario policial, al investigar, al llegar a una escena, necesita medir las evidencias, cuál es la distancia que hay entre ellas. Ahí aplica la matemática. Necesita saber a qué velocidad impacta un vehículo a otro, o a qué velocidad ese vehículo arrolló a una persona. Ahí involucra la física. También necesita saber si el terreno al estar seco, qué huella puede dejar el delincuente, si está húmedo, qué huella puede dejar el delincuente, cuánto pesa el delincuente, cuánto puede medir el delincuente según las evidencias que dejan en el sitio del suceso. Ahí entra la biología. Y también todas las áreas de ciencias naturales van a entrar en la criminalística. O sea, el policía debe conocer de todo, debe actualizar su conocimiento, formarse en cada área. No solo se forma un investigador, también estamos formando a un auxiliar del sistema judicial. Recordemos que la criminalística no es actualmente una área autónoma, ella no funciona sola, ella funciona transdisciplinariamente con otras áreas, con otras ciencias. Ella tiene que auxiliar al sistema judicial. Los policías de investigación son el brazo derecho del fiscal del Ministerio Público, son quienes aportan al Ministerio Público todas las pruebas para imputar a ese delincuente y poderlo procesar y dictar una sentencia justa. La formación relativamente corta, dependiendo de la motivación del investigador para seguir especializándose, es una característica que se ha visto aquí en Sudamérica. El policía no debe pensar en me tengo que graduar rápido, tengo que formarme rápido. No, el policía tiene que pensar, tengo que formarme, tengo que especializarme, tengo que estudiar, tengo que determinar cuál es la área en donde yo tengo mayor fortaleza y cuál es mi área de mayor debilidad. Entonces, fortalecerse y combatir todas esas debilidades, afrontar las fortalezas que tiene, utilizarlas en su beneficio, en beneficio de su investigación.
se debe formar a un funcionario policial con valores y disciplina. Hace rato estaba yo escuchando que la mejor manera de erradicar el crimen, de erradicar la delincuencia, es precisamente la formación en valores de esos niños y jóvenes que vienen detrás de nosotros, de la generación que viene detrás. Entonces estamos creando formación, estamos creando valores, y eso, cuando llegan ellos a esas academias, a esas universidades, se deben fortalecer esos valores y se les debe inculcar disciplina. No podemos caer en el error que la defensa de los derechos humanos a un funcionario, a un estudiante que quiere ser funcionario policial, porque entonces caemos como en consentirlo, en engreírlo, y estamos cometiendo el error de una generación mal llamada generación de cristal. O sea, ya no hay valores, te consiento, te defiendo tus derechos y asumo cualquier conducta que tú quieras asumir. Y ese no es el hecho. El funcionario policial debe de ser disciplinado, debe respetar la jerarquía. Y esto no quiere decir que va a cumplir órdenes que son arbitrarias, órdenes ilícitas, no. Esto lo que quiere decir es que él debe ser un hombre o mujer cabal, con ética, que va a cumplir las órdenes superiores que le van a exigir siempre que no sean ilegales, y que va a investigar un hecho hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. También debo dejar claro que, como lo dije en la anterior ponencia, el funcionario debe ser una persona ética e incorruptible. Incorruptible. Y para yo tener un funcionario incorruptible, debo pagarle bien, debo darle un buen salario. Y en esto es que han fallado la mayoría de países a nivel suramericano. Le estamos dando al funcionario policial un sueldo irrisorio. Entonces, cuando cuando hay que recortar presupuesto, hay que recortar recursos, siempre nos vamos hacia el salario de policías y de militares, hacia esos funcionarios. Entonces, esto también debe evaluarse a nivel suramericano. En lo que yo estaba hablando, los sueldos bajos para los funcionarios policías y criminalistas es una característica muy negativa que hay actualmente dentro de nuestros países en el contorno suramericano. Tenemos que abogar por unos sueldos justos hacia estos funcionarios, por unos recursos logísticos necesarios para que ellos puedan llevar a cabo la investigación criminal. Es necesario esto. Eso lo pide a gritos la comunidad, la sociedad. Deben entender esa parte. Las políticas públicas gubernamentales dan prioridad a otras áreas nacionales, dejando a un lado la importancia que reviste la investigación criminal. Más que todo, aquí interviene la política. O sea, si yo me estoy dando cuenta que hay un conato de violencia en determinado sitio, en vez de dirigirme a favorecer a esos funcionarios policiales y equiparlos completamente, entonces resulta que dirijo los recursos hacia otras áreas que en este momento no involucran la realidad de la situación que se está presentando en el país, pero me generan, a raíz de votos y a raíz de elecciones y a raíz de otras situaciones, me generan un interés más factible. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de yo, ante la actual pandemia, equipar a mis funcionarios policiales y de investigación con mascarillas, con tapabocas, con protectores faciales, con equipo completo para ellos prevenir y salir a la calle, entonces resulta que desvío los recursos hacia otros lados, hacia otras áreas que no revisten vital importancia en este momento. Gobiernos no destinan la logística suficiente hacia los cuerpos que tienen a su cargo la seguridad ciudadana, especialmente la investigación criminal, ya lo estoy diciendo. Me preocupa enormemente la falta de logística. Muchas veces vemos programas como La Ley y el Orden, programas como también BONS, que son programas que hablan de la parte de investigación forense. Entonces resulta que nos damos cuenta que ellos tienen todo el material, las técnicas,
son dueños de aparatos científicos y la última tecnología para hacer las investigaciones, pero aquí en Sudamérica eso es prácticamente una utopía. Vemos policías que no tienen los recursos suficientes para ellos cumplir con la investigación y poder abarcar todas las áreas que ellos necesitan abarcar. Y esto de verdad es una problemática y una preocupación que hay. También nos vemos que no se asignan recursos suficientes para la formación de funcionarios policiales. El criminalista se forma porque se quiere formar, porque está interesado en evolucionar como profesional. Ahí nos damos cuenta que ellos mismos financian su profesionalización. ¿Cuántos policías no hay actualmente cursando estudios universitarios en universidades en áreas más o menos semejantes al área que ellos manejan? Aunque he visto funcionarios policiales en el área de enfermería, en el área de salud, he visto funcionarios policiales también estudiando derecho, que es lo más normal, pero ellos están formando porque ellos quieren evolucionar y porque piensan en su futuro como profesionales, pero no porque el Estado se preocupe de que esos funcionarios policiales se formen. Y aquí es la disyuntiva, la gran disyuntiva que se presenta a nivel latinoamericano. También hay un problema que al momento de la formación de ese criminalista, al momento de la formación de ese funcionario policial, entonces quienes lo forman no cubren el perfil idóneo para ello. Estamos viendo funcionarios policiales formados por profesores o docentes en áreas que no tienen nada que ver con la criminalística y que no están preparados para formar a funcionarios policiales. La disciplina, sobre todo, es lo que más afecta en este entorno, en este contexto. Yo he visto profesores de matemática, he visto ingenieros dando clases a funcionarios policiales. Si es verdad que el ingeniero es experto en matemática, es verdad que el ingeniero se forma, pero entonces hay que evaluar que un ingeniero que no tiene formación policial, que no tiene formación militar, da clases a un muchacho que se va en un futuro a ser un funcionario policial, pues no tiene la capacitación, no tiene el perfil idóneo para darlo y entonces puede cometer errores que pueden llevar a ese funcionario policial a una indisciplina y no a formarse, no a abarcar conocimientos que debe demostrar en todo momento. También está en el último caso, en algunos casos la formación profesional oficial es incipiente. Es verdad, lo que yo coloco oficial entre comillas porque la formación que da el gobierno, la formación que el Estado se preocupa para ese funcionario policial, no es la formación idónea para hacer una investigación criminal, para llevar a cabo una investigación criminal, para yo mostrarle a ese funcionario policial que tienen la capacidad para investigar. Esa es la gran preocupación. El Estado tiene que debería cubrir esa profesionalización de ese funcionario policial, preocuparse por ello. Es necesario tener funcionarios que investiguen el hecho, que lleguen a los fines, no que porque consigan a la persona, al criminal, por una simple casualidad, que se capture a un criminal por simple casualidad o por un mero error mínimo que cometió esa persona, entonces no me está demostrando que el policía, que ese funcionario policial, que ese criminalista está investigando. Y aquí es donde el Estado debe preocuparse por abarcar, abordar y dar los recursos suficientes a esa persona. Esto es algo preocupante a nivel más que todo suramericano, porque vemos en la comunidad europea y vemos en Estados Unidos, que eso no es ningún secreto, que ellos sí se preocupan por la formación policial. Ellos sí están preocupados por continuamente formar personas capaces ante cualquier hecho y principalmente para combatir el crimen organizado. No es un secreto tampoco que el convenio existente entre Colombia y Estados Unidos
pues ha presentado y ha arrojado unos funcionarios que efectivamente se están formando y son la bandera contra el crimen organizado. Pero también eso implica que el Estado está preocupado porque efectivamente Colombia es uno de los países más peligrosos a nivel suramericano y sin estar en guerra. Entonces eso también preocupa. Y actualmente hay un fenómeno que no lo voy a traer a colación, pero también preocupa que la formación del funcionario policial y todos esos recursos que son destinados, en vez de formar a un funcionario policial que salga a investigar, que salga a combatir el crimen, que prevenga el crimen, que prevenga el delito, entonces estamos encontrándonos con funcionarios que lo que hacen es mantener a determinada persona en el poder. Entonces, eso también hay que estudiarlo y analizarlo. O sea, yo voy a formar funcionarios para que investiguen, yo voy a formar funcionarios para que combatan la delincuencia, o voy a formar funcionarios a los que yo les voy a dar un sueldo y los voy a tener de testaferros para que me mantengan en el poder y no dejen que nadie me toque. Entonces, toda esa parte también hay que analizarla. La formación profesional por parte de los instructores carece de estrategia didáctica para la enseñanza. Esto es una realidad. Actualmente la mayoría voy a hablar de instructores también, aquí abarco también a los docentes, facilitadores. Ellos tienen la formación, pero tienen los conocimientos, la técnica, los métodos, pero no están formados como docentes. Es necesario que ese funcionario policial, es necesario que ese criminalista que va a dar clase, que va a enseñar, que va a formar, también reciba formación. No estoy hablando de pedagogía, ojo, la pedagogía es para los niños. Estoy hablando de andragogía. Formar a un instructor, a un facilitador, a un docente en esta área para que maneje estrategias, tenga las técnicas y utilice las técnicas para formar a ese funcionario policial. Más que todo para evitar la educación tradicional, pensar que ese futuro funcionario policial va a ser como un recipiente que recibe y en el que hay que depositar una serie de conocimientos. No, hay que hacerlo interactuar, hay que hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé con una interacción. Y aquí voy a hablar de horizontalidad. No hay dominio del profesor, no es que el profesor es dueño de la absoluta verdad. Hay que tomar en cuenta que también el estudiante puede enseñarle al docente sobre ciertas cosas que no conoce. La realidad que vive ese estudiante en un barrio puede enseñarle al docente de cómo tomar estrategias para combatir y prevenir el delito en ese determinado barrio. Cómo tomar la realidad social de la que viene ese estudiante para yo utilizarla como estrategia dentro del aula y hacer que armar a ese estudiante con las herramientas necesarias para ello. Entonces también tenemos que tomar en cuenta ese detalle, que el instructor debe manejar las estrategias, debe formarse como docente. Y el docente criminalista puede conocer, ser el especialista en grafotecnia, puede ser especialista en dactiloscopia, puede ser especialista en todas las áreas que puede y se ha formado, pero es necesario que reciba formación para dar clase, para enseñar, para emitir sus conocimientos, pero también que reciba formación continua para seguir especializándose en esa área en la que ejerce su profesión y ejerce la investigación. Esto es esencial en todo momento. Entonces, no me queda más nada que decir. Le doy muchas gracias a Cecéfalo Handes. Yo sé que toqué un punto álgido porque nadie piensa en la formación, muy pocas personas piensan y se preocupan por la formación del funcionario policial. Es una realidad que ese funcionario policial se tiene que especializar y profesionalizar. Yo me enojo, me da de todo cuando escucho que si tú no quieres estudiar, sé policía.
si tú no quieres estudiar, vas a ser policía, suena como amenaza, o que un policía es un ser sin estudio, es algo que preocupa y es una realidad que tenemos que evitar y afrontar. Gracias, Estefano Andes, por esta oportunidad. Espero una nueva invitación. Muchísimas gracias. Así es, profesora Luisa Mendoza, muchísimas gracias a usted. Claro que la vamos a tener próximamente en nuestras formaciones. Y así es, CECEFA Casia, CECEFA Los Andes, CECEFA Academy, quienes son los promotores de este evento. Le damos las gracias a nuestros ponentes que hasta el día de hoy nos han acompañado. El comisario Julio César Pérez, en especial, que ha estado durante todo el año compartiendo sus conocimientos con nosotros. La profesora Luisa Mendoza, que desde donde está también nos está asesorando, nos está comunicando cómo formar a nuestros profesionales, a ustedes, los participantes de este material. Todo es revisado y muy bien trabajado por nuestros especialistas. Al profesor Pedro Montoya, quien nos acompaña y es especialista en el área de crimen organizado. El profesor Oscar Salamanca, quien ya nos acompaña como autor del libro La empresa y los derechos humanos, un aterrizaje necesario. Y por supuesto, desde Venezuela, el profesor John Tobar, que seguirá acompañando y formándolos a cada uno de ustedes. Se van a ir sumando especialistas, tenemos muchos que nos acompañan, que no pueden participar todos, por supuesto, pero que estamos seguros que los van a ir conociendo en la medida que vamos trabajando. Este 2021 es bien prometedor, ya que ustedes se han convertido en embajadores de la comunidad de CECEFA Casia. Vamos a continuar los 5 minutos. El próximo tema es a cargo del profesor Pedro Montoya. Organizaciones criminales transnacionales como delincuencia organizada en la política.